Hola, mi nombre es Elías Cofao Gómez y hoy les vengo a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me voy a especificar más sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hablando casi del final de la Segunda Guerra Mundial, en cómo concluyó, hubo un gran evento que se llamó el Día D, que fue el 6 de junio de 1947. Tenía nombre código la operación como Overlord, mejor conocido como Jefe Supremo en español, que también se llamó la Operación de Normandía. Consistía en que las tropas estadounidenses, británicas y canadienses desembarcaban en las playas de Normandía, que estaban ubicadas en las playas de Francia, para sacar a los alemanes de ese territorio. Más de 100.000 tropas de estas tres naciones se desembarcaron en las playas. Los alemanes con intentos de defensa habían desplegado 5 divisiones de infantería, una división de aerotransportadora y una división de tanques a lo largo de la costa de Normandía, y tenían la ventaja en el posicionamiento de batalla. Esto dejaba con muy poca posibilidad de efectividad a los aliados. Aunque cabía recalcar que los aliados tenían una gran superioridad en cuanto al poder naval y aéreo. La dura resistencia alemana causó más de 3.000 bajas antes de que las tropas aliadas pudieran establecer sus posiciones hacia el final del primer día. En el día D, las tropas aliadas sufrieron más de 10.000 bajas. Las fuerzas británicas y canadienses sufrieron alrededor de 3.700 bajas y las fuerzas estadounidenses tuvieron alrededor de 6.600 bajas. Los defensores alemanes perdieron entre 4.000 y 9.000 hombres. A pesar de la superioridad de los aliados, los alemanes contribuyeron a las tropas aliadas en su lenta expansión de la playa durante varios días. En el día D, los aliados desembarcaron 11 divisiones en las costas francesas, pero no lograron cumplir su objetivo planeado de unir las cabezas de la playa o ir tierra adentro a una distancia de 9 millas en 5 días. El 11 de junio, las tropas aliadas superaron la resistencia alemana para unir las playas de invasión en una gran cabeza de playa. Para luego, el 25 de junio de 1944, las tropas aliadas rompieron la cabeza de la playa y empezaron a llegar al norte de Francia. Para mediados de agosto, las tropas aliadas habían rodeado y destruido gran parte del ejército alemán, para que el 25 de agosto los aliados y las fuerzas francesas liberaran a París. Bueno, ya después de que los aliados liberaron Francia, fue cuando empezaron poco a poco a liberar países que habían sido conquistados o que tenían ocupación alemana, para liberarlos y para que los alemanes y sus aliados se rindieran. Claro, esto no fue un proceso muy fácil, pero los aliados y los soviéticos fueron poco a poco recuperando estos territorios. Después de esto, un año después, en enero de 1945, los soviéticos se hallaban a unos kilómetros de Berlín. Los esfuerzos del ejército alemán se centraron entonces en resistir y mantener la posición. Pero del otro lado estaba el ejército norteamericano, que estaba del otro extremo. Esto fue uno de los pocos momentos en la historia en el cual el Estado soviético y los aliados que venían siendo Estados Unidos, Canadá e Inglaterra formaban fuerzas para pues derrotar a un enemigo común, que eran los alemanes. Entre el 13 de febrero y el 14 de febrero, un grupo de unos 1.000 aviones ingleses y estadounidenses lanzaron un ataque con bombas incendiarias hacia las ciudades y a la capital de Alemania, el cual terminó con una devastación total de los ciudadanos, entre 35.000 y 70.000 abatidos. Después de los intensivos ataques, Hitler prohibió cualquier tipo de rendición o repliegue estratégico e insistió a resistir a toda costa. La población fue movilizada en su totalidad. Todos los alemanes entre los 16 y 60 años fueron alistados al ejército, siendo empleados en el combate niños de juventudes hitlerianas que contaban con tan solo 14 años.
El ejército ruso se acercaba a la capital con más de medio millón de soldados. Ya en abril de 1945 los aliados alcanzaron las líneas de Elba, en tanto que los rusos, una vez cruzaron los ríos de Oder y Neisse, se hallaban a las puertas de Berlín. El día 30 de abril, las tropas soviéticas tomaron Reichstag, que es un parlamento alemán, y rodearon la Cancillería. También ese mismo día, del 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó y la ciudad fue intensamente bombardeada. Hitler destituyó a diversos generales, entre ellos Guderian, y reveló a Göring del mando del Luftwaffe. Posteriormente, el día 7 de mayo de 1945, Berlín fue capturada por los aliados y Alemania se rinde ante ellos. Un gran dictador había caído ese día, pero aún no acababa la guerra. Aún faltaban los aliados de Alemania, como por ejemplo Japón. Después del 6 de agosto de 1945, la ciudad japonesa llamada Hiroshima sufrió la devastación de un ataque nuclear. Era la primera bomba nuclear utilizada en una guerra por parte de Estados Unidos, dirigiéndose al sur del archipiélago. Una hora más tarde, los radares de Hiroshima revelaron la cercanía de 3 aviones enemigos. Las autoridades militares se tranquilizaron. Tan pocos aviones no podrían llevar a cabo un ataque aéreo masivo. Las alarmas y los radios de Hiroshima emitieron una señal de alerta para que la población se dirigiera a los refugios antiaéreos. Pero esto no fue tan efectivo contra una bomba atómica de gran magnitud que destruyó toda la ciudad y mató a muchos ciudadanos. Después de la explosión sobre Hiroshima, los norteamericanos esperaban la rendición inmediata de Japón, pero esto no sucedió. El alto mando de los japoneses dio por hecho que los Estados Unidos solo tenían una bomba atómica, y ya que el daño estaba hecho, se mantuvieron en armas. Sin embargo, esta actitud de los japoneses fue prevista por los estadounidenses. Para demostrar que tenían más bombas y de mayor fuerza destructiva, arrojaron una segunda bomba, pero esta vez había sido en Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Ya después de que cayó la segunda bomba, Japón dio su rendición y ahí fue cuando oficialmente la guerra había acabado. Bueno, ya que acabó la guerra, pues nada más hubo algunas repercusiones, pero mi opinión sobre esta guerra, la verdad, no, yo creo que eh, pues no sé cómo decirlo. La verdad, yo no apoyo mucho los conflictos humanos, pero pues esto nos dio un ejemplo como humanidad que todas las nuevas tecnologías que hemos desarrollado y todo eso pueden llegar a generar muchas catástrofes. En cuanto a el tema de los alemanes, pues estuvo muy bien por parte de los aliados en tomar medidas para que no surgiera un problema mundial, porque los alemanes llegaron a ser un problema mundial. Y pues nada, de que pues se pudo haber resuelto de muchas maneras, pero pues así es la historia. Bueno, mi nombre es Elías Cofao y un gusto.